El movimiento antivacunas va a estar recordando de alguna forma, conmemorando, no sé cómo decirlo a esto, ¿tá? Pero el tiempo comienza a asistirles cierta razón a quienes se movían en contra de las vacunas, ¿tá? Comienzan a haber algunos primeros indicios. A mí me parece sumamente revelador lo que dijo ayer acá en el programa el director del Hospital de San Carlos. Ese final de la entrevista, esa pregunta final. No solo las preguntas, sino la expresión de la cara. Sí, exactamente. Eso no se podía ver. La respuesta que nos da el director cuando yo le pregunto si él se había vacunado y si él no veía más afecciones vinculadas a lo cardíaco después de las vacunas, y él nos puso esos ejemplos, comienza a haber una asistencia hacia la razón de estas personas. Fernando Vega fue uno de ellos que estaban en la caravana de la verdad, o por la verdad, no recuerdo si era por o de la verdad, que aquí en Maldonado fue ese histórico hecho, me animo a decir, a expresar de esta manera, que fue un hecho histórico, un antes y un después en toda esta movida. Yo estuve ahí esa tarde, documenté absolutamente todo lo que pasó. Son muchas de las imágenes que hay de ese momento son mías, las hice en la plaza, y creo que algunas de esas me las pidieron el otro día, supongo que van a ser utilizadas en alguno de los actos de recordatorio. Conmemoración no es porque no van a conmemorar nada, pero en estos días hay algunas movidas. Vamos a ir con Vega, si le parece, Susana, que ya está en línea con nosotros. Fernando, ¿cómo te va? Fabián Sánchez te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Venía escuchando un poquito lo que estabas diciendo, sobre todo a veces de las expresiones de la cara, ¿no? Porque creo que la gestualidad, nuestro cuerpo, cuando estamos hablando, no nos deja mentir. Y a veces no es lo que dicen, sino cómo lo dicen, cómo respiran, cómo hablan. La expresión muchas veces de la cara lo dice todo, el cuerpo habla por nosotros. Lamentablemente acá en esta entrevista no va a poder salir la expresión gestual mía, pero a mí me parece muy importante lo que tú decís, y retomo esto. Mirá, lo que tú aportabas, el dato que tú aportabas, se me viene a la cabeza la declaración de Víctor Dayan en el diario El Observador. Esto fue por el 2023. Víctor Dayan dio una cifra muy interesante y dijo: desde el 2019 al 2022 prácticamente se triplicaron las muertes por problemas cardiovasculares. Pasamos de 13.7 a 31.7 fallecidos cada 100.000 habitantes por problemas cardiovasculares. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué hubo de nuevo en ese tiempo para que prácticamente se triplicaran? Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, porque Víctor Dayan en ese momento le cerraba la nota diciendo: sería bueno investigar a qué se debe. Y lo segundo que nos tenemos que preguntar es si la Comisión de Salud del Parlamento, si el Ministerio de Salud Pública, visto estos números que son públicos y que no son los números que están diciendo 4 gatos locos, 4 loquitos sueltos que salieron a la plaza con una mesita de PVC, lo está diciendo Víctor Dayan, presidente de la Comisión de Cardiología del Uruguay, en un medio como El Observador. O sea que es muy difícil que esto pase por debajo del radar, ¿verdad? Yo me pregunto, la doctora y ministra saliente Karina Rando o el ex ministro Daniel Salinas, y se preocuparon por hacer algún tipo de investigación. A mí me llama mucho la atención que, habiendo estos resultados, inmediatamente no se ordenó una investigación. Abrimos con eso la entrevista. Fernando, contanos primero y después nos vamos a meter un poco más de lleno en... A nosotros ayer, te lo cuento a vos porque obviamente no lo debes de saber.
Ayer a la tarde tuvimos una charla acá en el programa con el director del hospital de San Carlos, y en un momento le pregunté qué pensaba él de las vacunas y si él no veía que en este último tiempo hay un crecimiento increíble. Lo denomino increíble porque no conozco los datos certeros y precisos de cuántos casos hay, pero de una cantidad enorme de gente que tiene problemas vinculados al corazón. Y le preguntaba esto y él nos decía, entre otras cosas, que bueno, que ahora con el correr de los años después se sabrá científicamente y específicamente cuáles son las consecuencias que va a dejar esta vacunación masiva que mucha gente, entre los cuales me incluyo, compramos algo pensando que era obligatorio y que había que hacerlo y que las aplicaciones de un momento a otro, que a mí me parece que no es menor y nadie se ha fijado en este detalle, la empresa que manejaba la aplicación esta del coronavirus acá en el Uruguay se vendió, no sé los datos, qué pasó con todos los datos que había en esa aplicación, que son datos muy sensibles porque hablan de la salud de la gente, ¿verdad? Y bueno, lo que nos decía ayer Cristian Piris era, bueno, con los años se conocerá las verdaderas secuelas que deje esto. Pero me gustaría que empezaras hablando de lo que van a hacer ustedes este próximo 13, por ejemplo, en Montevideo. Después también habrá aquí en Maldonado una pequeña concentración. Contanos a raíz de qué y qué va a pasar en estos días. Bueno, yo con mucho gusto te cuento, pero vos sabés que a mí me hierve la sangre cuando se tocan estos temas y cuando dan este tipo de respuestas. A ver, yo puedo entender que el director del Hospital de San Carlos necesite mantener su trabajo y la respuesta que te tenga que dar es esa. Yo te pido permiso para destinar un minuto a decir que este señor, con mucho respeto lo digo, en realidad o está muy desinformado, vamos a llamarle así, está en estado de ignorancia, no por ser un ignorante, sino porque en este momento él está ignorando información, y yo con mucho gusto, y ya quedará registrado acá en esta nota, lo invito a leer un PDF que fue desclasificado en Estados Unidos, un PDF que Pfizer publicó en la FDA, se llama 5.3.6 Post-Marketing Experience, ya es público, esto lo googleás y sale. En ese PDF, Pfizer en el año 2020, 2020, antes de que saliera a comercializarse la vacuna, esto en realidad está hecho, fue publicado el 28 de febrero del 2021, exactamente. Esa es la fecha de publicación de este paper, de este informe de Pfizer, no es del fabricante. En ese PDF, Pfizer reconocía 1.291 efectos adversos, ¿correcto? Entonces, ¿se va a saber? No, se supo siempre. El que quiso estar informado, el que quiso rascar, siempre estuvo informado, siempre lo supo. Por eso es que nosotros salimos como loquitos sueltos a la plaza, contra viento y marea, no mirábamos para atrás cuánto nos acompañaban, no era importante. Lo importante para nosotros era que si le hablábamos a una persona y esa persona se daba por enterado y empezaba a investigar, era probable que le salváramos la vida, o era probable que lo salváramos de alguna afección, de algún efecto secundario. Y para colmo de males, el año pasado, sobre el mes de octubre, Naomi Wolf, una activista de izquierda que está muy, digamos, ligada con el movimiento femenino, saca un libro que se llama The Pfizer Papers, un libro donde participaron 3.250 científicos de todo tipo de nacionalidad, de todo tipo de creencia política, religiosa, en fin, al final de cuentas, profesionales de la salud y científicos. Un trabajo monstruoso en el cual tuvieron que revisar toda la documentación que fue liberada a partir de un juicio en Estados Unidos y realizaron ese libro. El esqueleto central del libro es justamente este PDF donde se reconocen
1.200 fallecidos a raíz de las vacunas, donde se reconocen un 73% de porcentaje de abortos espontáneos antes de los 3 meses. O sea, todo una cosa que vos decís, pero ¿cómo puede ser que hayan sacado a vacunar a la gente teniendo esta información? Bueno, es muy sencillo. Ellos lo sabían y estuvieron dispuestos a hacerlo. Ahora creo que corresponde que la justicia, si es que existe, actúe y judicialice a todos estos, no sé, yo digo, yo ya no les puedo ni siquiera decir ignorantes, porque si yo que me dedico a vender con la vinílica y tornillo y máquina para los carpinteros, me pude y me supe enterar, yo creo que los que estaban en los niveles de decisión estaban también enterados. Simplemente siguieron órdenes o siguieron jugosos incentivos económicos, ¿no? Fernando, vos sabés que, y me gustaría consultarte a ver si a ustedes les ha llegado alguna versión, en algunos casos de difícil comprobación seguramente, pero ustedes que se manejan a nivel nacional también, que saben cada pueblito las historias y les deben de llegar por parte de otros allegados a toda esta movida, las historias, a nosotros nos ha llegado, tanto a Susana como a mí, versiones, insisto, de difícil posibilidad de comprobar, de que mucha gente vinculada al sector salud o no se vacunó o que eventualmente habría, lo voy a decir de esta forma, hecho alguna trampita, habría simulado tal vacunación, pero en realidad nunca se dio nadie esas dosis. ¿A ustedes les llegan también este tipo de historias y de rumores o no? Bueno, mira, yo me voy a limitar a cosas que son comprobables, ¿no? Porque digo, primero que todo lo que yo te pueda decir, si no lo puedo probar, la gente debería pensar que es mentira, y está bien que lo piense, ¿está? Porque charlatanes hay por todos lados. Ahora, gente que salga y diga, mi número de teléfono es 099-611-205, 099-611-205, y todo aquel que quede con dudas o piense que yo estoy mintiendo o me quiera pedir alguna prueba de lo que estoy diciendo, por favor no me llame, pero sí por favor que me escriba, que yo a la brevedad le voy a responder con las pruebas de lo que me pidan. Me voy a referir a esto. En el Observador, sobre septiembre del año pasado, septiembre-octubre, salió esta noticia. Llama poderosamente la atención y causa preocupación en el Ministerio de Salud Pública que el personal sanitario, médico y no médico, apenas se ha vacunado un 21% con la vacuna de la gripe. No estamos hablando COVID, estamos hablando de la gripe, la de siempre. Eso es un punto que salió en el Observador, entonces eso es bien verificable. La segunda cosa que te quiero contar, y como la tengo toda grabada, la puedo decir con propiedad, participé hace 15 días en un Zoom que estaba generando el Ministerio de Salud Pública, un taller para promocionar la vacuna de BRS, que es la que le dan a las embarazadas, ¿correcto? Uh-huh. En ese Zoom habló Tapia, que es el director de la parte de farmacovigilancia, inmunología, perdón, y entonces estaba hablando de él, y lo primero que desliza, el primer dato que desliza es, sí, la BRS tiene como coadyuvante polisorbato 80. A mí me dejó los pelos de punta, porque yo sé perfectamente lo que causó el polisorbato 80, sobre todo en la vacuna de influenza en Europa. Pero lo voy a dejar ahí, sigo más. Interviene una doctora, que creo que era pediatra, de Artigas, y decía, a mí me llama poderosamente la atención que a 15 días de haberse iniciado la campaña solamente se hayan vacunado 3 madres. Dice, algo mal estamos haciendo, algo raro hay, porque la gente de Artigas es muy responsable y cuando se genera una campaña de vacunación, la gente responde muy bien. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la realidad? Es que no se vacuna ni el loro. Ya la gente no sale con un cartel diciendo yo soy antivacunas, ¿viste? Pero en líneas generales entendieron, está claro que corrió la voz, porque ya no hay quien no tenga el dato. Y cuando vos me hablabas de problemas cardiovasculares, mirá, en realidad vos podés tener problemas cardiovasculares por la edad, por el sobrepeso, por tener una vida sedentaria. Y yo te entiendo todo eso, y todo eso es verdad. El problema, que es lo nunca visto, es cómo profesionales de élite
que se cuidan en las comidas, que son profesionales del deporte, están cayendo como moscas. Y eso no lo puedo inventar yo, está por todos lados, se sabe, jugadores de fútbol, de básquetbol, de béisbol, ciclistas, gente que vos decís, pero estos son de elite, ¿cómo puede ser que se me mueran con 25 años gente? No, que es por el calor, no, que es por la exigencia, pero ¿qué antes no había calor? Y antes no se morían gurises gurises jóvenes que se mueran de cáncer así, que sean turbocáncer, que se lo llevan en 3 meses. Esto no existía, esto es nuevo. Yo me pregunto, ¿qué hay de nuevo del 2018, 2019 a la fecha? Mira, en Uruguay, en 22 meses, y estos son números del Ministerio de Salud Pública, o sea, que el médico que está escuchando esto y me quiera enmendar la plana, que por favor que llame y que me diga si miento. Desde marzo del 2021 a diciembre del 2022 tenemos un exceso de fallecidos por encima del promedio de los últimos 10 años, tenemos un exceso de 15.214 muertos, que es un Antel Arena completo. Y yo me pregunto, ¿esto no le llama la atención a nadie? Yo recuerdo una nota que me hicieron en la Plaza San Fernando el 23 de abril del 2022, a un año de que nos llevaran preso y aquella tarde que vos estás ahora mencionando, y un señor muy bien de Canal 2 de San Carlos me preguntaba, Fernando, pero es innegable que las vacunas del COVID han mejorado todo, nos volvió a la normalidad, esto es un éxito. Le digo, vamos a ver cuánto mueren, y después te cuento. Y acá está el dato. Desde que nos vacunamos contra la COVID hay un exceso inusitado. Es más, en el Observador salió publicado. Primer trimestre del año 2022, 40% de exceso de fallecidos. En el primer trimestre del 2022. Yo cito fuentes para que nadie tenga la posibilidad de decir está hablando en el aire y me está inventando números. Así que bueno, eso es lo que tengo por lo menos para contarte en línea a lo que tú me preguntás. Fernando, ustedes que son estudiosos de este tema y han llegado a cierta expertise también en el mismo, ¿y ahora qué? Con la gente, hemos hablado acá en el programa también con muchos, cómo aquellas personas que entienden que fueron contaminadas con la vacuna, cómo se descontaminan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Mirá, ¿De qué forma sacarse eso, que aquellos que entiendan que no es favorable la vacuna, cómo lo hacen? Bueno, lo primero es asumir, ¿viste? Es asumir que te engañaron, y es doloroso, muy doloroso. A nadie le gusta ponerse en ese lugar de asumir que te engañaron. Y que vos confiaste, y que vos fuiste confiado, y que vos capaz que... Mirá que yo siempre cuento esto, yo fui a un control con mis hijos, a un cardiólogo, y le pregunté, le digo, ¿qué hago con el tema del COVID? ¿Vacuno o no vacuno? Sí, vacúnelo, ¿qué lo voy a vacunar? Entonces yo ahí después me le puse a pelear. ¿Y usted leyó algo? ¿Y qué datos tenés? Le digo, ¿vos sabés cuál es la eficacia de la vacuna contra el COVID? No, pero es muy eficaz, 90, 95%. Le digo, yo tengo un documento del Ministerio de Salud Pública que dice que es 0,84%. ¿Qué tiene para decirme? No sé de dónde sacó esa información. Vos no sabés, del Ministerio de Salud Pública está en la página web. Te doy el número, podés ir y chequear. Yo no te estoy inventando. Entonces digo, volvemos al tema. Yo creo que hay 2 temas centrales ahora, mirá. Uno es qué hacemos cómo colaboramos, cómo ayudamos a las personas que confiaron y se inocularon. Eso es central. Y yo creo que hay que empezar a tener un modelo nuevo que tiene que ver con hacerse cargo de tu salud. Nosotros nos educaron enseñándonos que la salud nuestra dependía de un médico. Y esto es una bruta mentira. El médico no tiene el poder para generar salud en ti. El único que puede generar salud en tu cuerpo sos tú. Y ahí es que tenés que empezar a cuidar tu cuerpo como tu templo, y entonces tenés que tratar de no someterlo a intoxicaciones ni de alcohol, ni a través de agua de mala calidad, intoxicación a través de alimentos ultraprocesados que son malísimos para la salud, y a partir de ahí empiezas a cambiar todos los parámetros de tu vida. Las vacunas es apenas un parámetro, de los importantes, por supuesto, pero tenemos que empezar a entender que tenemos que vivir en salud
Y para vivir en salud hay que generarla tratando de hacer deporte, cuidándose de las comidas, tratando de tomar sol. Otra cosa que siempre te dicen, viste, que el sol es malísimo, genera cáncer. Bueno, una bruta mentira. El sol es sumamente necesario, hay que aprender a tomarlo, simplemente, ¿verdad? El agua te puede matar, sin embargo el agua es lo que te mantiene vivo. Entonces, y después tenemos otro problema que a mí me tiene súper preocupado, y el sistema político calla, esconde y barre para abajo la alfombra. En estos momentos está pasando algo gravísimo, que es que el Estado, y particularmente en manos del Poder Judicial, están coaccionando a tantísimos padres que no dan el consentimiento para inocular a sus hijos. Y están queriendo y están chantajeando a estos padres con el tema de que si no los vacunan, les van a sacar a los niños y se los van a mandar al INAU y van a vacunarlos. El próximo viernes tenemos una reunión con gente del INAU justamente para tratar este tema, porque nos tiene muy, muy preocupados, y yo lo que estoy viendo es que en cualquier momento vamos a tener en los titulares de los diarios, familias uruguayas emigran y bajo el formato de asilo político, sanitario, porque no quieren inocular a sus hijos. Entonces vos fijate que el Uruguay, que hace gárgaras de democracia, que hacemos gala de tener la mejor democracia de Sudamérica, que nos damos el lujo de decir tenemos un gobierno inclusivo de izquierda, son los más sensibles de toda la clase política, resulta ser que van a tener exiliados justamente. Esto de que el Uruguay es inclusivo y hay lugar para todos es una bruta mentira, porque aparentemente no hay lugar para los padres que no desean inocular a sus hijos. Un verdadero disparate, porque además va en contra de leyes que están promulgadas, como la 18.335, que es la ley del derecho del paciente, que en su artículo 11 reivindica, resalta, que ningún profesional de la salud puede disponer de su paciente como si fuera una cosa. No, es una persona, y la persona tiene que dar consentimiento para todo tipo de maniobra médica, para todo tipo de terapia, y al final una vacuna o es una maniobra médica invasiva porque va a ingresar en tu cuerpo, o es una terapia para aumentar tu sistema inmunológico. Una vacuna no es más que eso, es algo que de alguna forma pretende incentivar tu sistema inmunológico. Ahora, mirá lo que te planteo. Nos tienen con el cuento de que las vacunas son buenas y salvan vidas. Y yo me pregunto, ¿alguien alguna vez paró a reflexionar qué pasa con los pibes que crecen sin vacunas? ¿Será que son tan enfermitos? ¿O será que tienen en promedio mucha mejor estándar de salud que los que se vacunan? ¿Existe esa comparación? Mirá qué pregunta, ¿quién la responde? Fernando, por último, contanos qué va a pasar ahora el jueves. Lo decíamos hoy más temprano, estas movidas que se van a hacer, ustedes en Montevideo, también aquí en la ciudad de Maldonado, en este lugar que supongo para ustedes pasará a ser emblemática, la plaza, ¿no? En el medio de esto, lo que les ocurrió aquí en Maldonado, 5 años del decreto de pandemia, y para que las muertes por mala praxis, protocolos y vacunas y la violación de derechos no se olviden ni queden impunes. Así comienzan ustedes con la convocatoria. ¿Qué va a pasar en estos dos encuentros en Montevideo y Maldonado? Bueno, mirá, ahora sí pasamos el aviso. Ahora pasamos el aviso. Ya hablamos de los argumentos, ahora vamos a pasar el aviso. Mirá, lo primero que es importante decir es que hay muchas formas de sentir, tantos como personas disidentes. El disidente es una persona que en algún momento se sintió terriblemente solo, totalmente solo, porque el mundo iba a contramano de lo que estábamos sintiendo, y tuvimos que salir porque no nos quedaba de otra. Porque bueno, o estamos quedando locos o hay más gente que piensa como nosotros, y nos empezamos a encontrar en el medio de la soledad absoluta. Y fuimos saliendo, nos fuimos encontrando, fuimos uniendo, y el próximo 13 de marzo se conmemora un día que para mí es icónico, y a partir de ahora, que ya hace 5 años, es que pretendemos que el 13 de marzo sea el Día de la Disidencia Uruguaya, ¿viste? Y creo que es fundamental a la disidencia no uniformarla,
entender de que acá hay gente de todos los pelos, de todos los partidos y todos los sentidos políticos y religiosos y sociales y económicos, somos totalmente heterogéneos, y yo festejo que eso sea así realmente. Creo que también que va a haber una concentración en Montevideo en la Plaza Cagancha, va a haber también una concentración en la Plaza San Fernando, que obviamente resulta muy emocionante y emotiva para los que estuvimos ahí aquel 23 de abril del 2021, y va a haber también en el Arco de Salinas. Sé que allá hay gente en Artigas que también va a hacer algo, en Paysandú que van a hacer algo, y yo realmente quiero motivar a que si son 3 o 4 o 5 los que se juntan, salgan a la plaza, se expresen, se sientan orgullosos y que cada cual, lo que tú decías, algunos recordarán, algunos tendrán fallecidos y lo harán quizás en silencio, porque esto se puede sentir desde muchas formas distintas. Yo, en realidad, y va a sonar como un contrasentido y hasta capaz como una falta de respeto, yo voy a festejar en agradecimiento el haber sobrevivido, el estar vivo, el haber podido cambiar mis paradigmas de vida, el haber entendido de que es fundamental conocer de leyes y empezar a tratar de ser tu propio médico para no tener que caer en las manos de otro que generalmente, yo no quiero hablar mal de los médicos, pero generalmente responden a un sistema que no deja de ser un negocio, un sistema que necesita rentar con la enfermedad de los demás, y entonces jamás puede ser bueno a partir de ese concepto, digamos, donde prima el sentido de un mercader, ¿verdad? De que se necesita generar rentas. Yo simplemente quiero dejar esta reflexión. Estamos en un país donde regalan, a las multinacionales le regalan nuestra agua, y sin embargo, el agua a nosotros nos la venden. Sin embargo, compran las vacunas a las multinacionales, al laboratorio, y a nosotros después nos la regalan. Eso es un punto rarísimo para reflexionar, que tenemos que arribar a algún tipo de conclusión. Yo pienso que hasta el más pro vacuna debería reflexionar sobre esto. Y ya no tiene que ver con que si son buenas o son malas, tiene que ver con cómo puede ser que algo que es tan bueno y te salva la vida te lo regalen. Sin embargo, el agua te la cobran y la regalan al exterior. Yo creo que hay algo ahí que capaz que no cierre y que está invertido. Yo, Fabián, te quiero agradecer muchísimo de verdad, por la posibilidad de comunicarme con tu audiencia. Siempre voy a estar a disposición, y lo más importante que le puedo transferir a la gente es que se terminó el tener referentes, el seguir a fulano o a mengano. Hay que comenzar a generar conciencia y a tratar de tenerse más fe, y si puede ser que no seas médico, pero está muy mal que no hables de medicina. Tenés que hablar, tenés que aprender, tenés que equivocarte, escuchar, corregir y volver a la carga. Me parece que ese es el camino donde cada uno va a ser responsable de su vida y la de sus hijos. Fernando, te quiero agradecer que nos hayas atendido esta tarde, que nos hayas dispensado este tiempo, fuiste muy amable. Bueno, un abrazo grande. Chao, que pases bien. Fernando Vega, ahí queremos